Buenas noches, soy Marian Jiménez, psicoanalista de AMPIEP. Estamos hoy nuevamente con ustedes para darles la bienvenida y coordinar y facilitar este evento. Esta noche tenemos un tema por demás importante, que es la violencia intrafamiliar, que desde siempre ha asolado nuestro país, pero se ha desarrollado y ha crecido mucho en estos tiempos de cuarentena y de pandemia, abarcando a los niños, a las mujeres, a los ancianos e inclusive a los hombres. Es decir, afectó a toda la familia. Hoy entonces vamos a elaborar psicoanalíticamente este tema con la ayuda de dos de nuestros colegas y muy importantes. Tengo el placer de presentarles a Lourdes de Nova, una destacada colega de nuestra asociación. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana. Tiene su maestría y su formación como psicoanalista en la Asociación Mexicana para la Práctica, la Investigación y la Enseñanza del Psicoanálisis. Es miembro, docente y analista, así como supervisora didacta de AMPIEP. Y actualmente ella se encarga de coordinar la clínica. También es miembro de la Federación de Psicoanálisis Latinoamericano, FEPAL, en donde participa con la Comisión Científica. Es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, AIPA, y tiene su práctica privada profesional con adultos y adolescentes. Lourdes, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Marian. Buenas noches. Pues me da mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes y compartiendo este espacio con mi colega, amiga y compañera de generación, Elnora Jiménez. Es primera vez que estamos juntas, entonces pues me da mucho gusto. Para iniciar voy a compartir mi presentación para todos ustedes. Inicio el tema, la destrucción de lo más íntimo, violencia intrafamiliar atrapados en la pandemia, comenzando contextualizándonos en cómo inició todo esto de la pandemia. La OMS declara el brote de coronavirus como pandemia global el 11 de marzo de 2020. A partir de entonces, pues, se declara la necesidad de iniciar el confinamiento. Para muchos de nosotros, o para la mayoría, yo creo, esto duraría un par de semanas, meses. Nadie nos imaginábamos todo el tiempo que iba a hacer esto. En México inició en marzo, ya estamos prácticamente en junio y continuamos con esto del confinamiento. A partir de entonces se desplegaron una serie de recursos adaptativos que todas las personas, las familias y la sociedad intentamos implementar para poder enfrentar esta emergencia médica de muchas y múltiples maneras. En la consulta pues empezamos a ver personas que buscaban ayuda solicitando pues una posibilidad de mejorar en sus estados de ánimo, se incrementaron estados de ansiedad, de depresión. Muchas personas referían insomnio, algunos recurriendo a conductas adictivas de múltiples formas, y por supuesto la violencia intrafamiliar fue otra de las situaciones que comenzaron a presentarse con mayor frecuencia. Quisiera yo analizar entonces este proceso de este problema de violencia intrafamiliar desde lo que Janine Puget y Isidoro Bernstein hablan de los espacios psíquicos, el transubjetivo, intersubjetivo e intrasubjetivo, que tienen que ver con un modelo que propone un aparato psíquico con un triple registro organizado en zonas diferentes que ellos van a denominar espacios psíquicos y que se refieren al tipo de representación mental que el yo establece con su propio cuerpo, con cada uno o varios de los otros y con el mundo circundante. Krakow y Pachuk en 1998 sintetizan esta concepción tripartita, refiriendo las siguientes hipótesis. En cuanto al espacio intrasubjetivo, mencionan que tiene como contenidos las representaciones del yo con relación a sí mismo,
a su cuerpo, que implican como componentes a la pulsión, al deseo, a la fantasía y a las relaciones de objeto. El espacio intersubjetivo contiene la representación inconsciente de los otros dentro del psiquismo, que incluye a los acuerdos y pactos inconscientes. Y por último, el espacio transubjetivo contiene las representaciones del mundo externo real en sus dimensiones social y física. Voy a hablar entonces de cada uno de estos espacios, cómo se han venido presentando durante la pandemia y en relación básicamente con la violencia intrafamiliar. Iniciaré con el espacio transubjetivo, que tiene que ver con la situación mundial ante la declaración de la pandemia y que pues se enfrentó de acuerdo a cada país de muy diferente forma, de acuerdo a sus circunstancias políticas, económicas, de sistema de salud, haciendo una gran diferencia. Aquí en esta presentación yo puse al presidente de Corea del Sur como un representante de lo que es el continente asiático y la manera como ellos la enfrentaron, siendo de los países donde inicialmente se presentó en Asia, bueno, en China, el tema del coronavirus, cómo los países asiáticos pudieron atender esto de una manera como muy puntual y precisa, desde una cultura que está muy acostumbrados a obedecer indicaciones, y a plegarse desde una disciplina férrea, lo cual favoreció mucho el que se pudiera, si no erradicar en su totalidad, pero sí disminuir los casos de enfermedad y de muerte. Hace tiempo vi datos, ya no pude yo localizarlos para incluirlos en esta presentación, pero vi datos de, a pesar de que fue en este continente donde primeramente se presentó la enfermedad por coronavirus, el número de casos y de muertes ha sido mucho menor que en Europa y no se diga en Latinoamérica, y pues tiene que ver con la forma como se enfrentó esto. Por otro lado, tenemos en Europa, en Alemania, Angela Merkel, cómo lo atendió también con muchísima seriedad y puntualidad, y también de la mano de una economía que favoreció el soporte para ayudar a todos aquellos que estaban teniendo problemas para enfrentar su economía, su vida económica de una mejor manera en estos momentos de pandemia, porque el país lo soportaba para poder ayudar. Y finalmente tengo aquí al expresidente de Estados Unidos, Trump, que pues desde una personalidad que creo que no es poco conocido, bastante narcisista y en muchos momentos negador, pues no tomó con toda la seriedad el tema, negando en muchos sentidos. Él también enfermó y bueno, todo esto dificultó el número de casos y cómo se fue presentando. En el caso de Latinoamérica, las cosas fueron diferentes porque las economías de estos países pues no soportaban de la misma manera. Por tiempo no me puedo detener en hablar de cada uno de los países y pues me voy a centrar en México, que es el país que nos interesa, en donde los manejos siempre estuvieron atravesados por dar prioridad a la salud o con el riesgo de ver afectada la economía del país o atender la economía y esto pudiendo generar mayores casos de enfermedad. Este fue el dilema, creo, más allá no es el momento de hablar de la política, si fue bien manejada o no, si el presidente tomó acciones correctas o no, o López-Gatell, que estaba al frente, como segundo al frente del sistema de salud. Pero sin adentrarme en esto, sí diría yo que en México había que sopesar entre atender la salud o atender la economía de un país que se podía venir abajo si se cerraba todo. Y en esa misma medida, considero que la pandemia entonces no ha sido igual para todos.
En nuestro país en concreto, para muchos podía ser el dilema si salir en su automóvil o quedarse en casa, mientras que para otros era la necesidad de salir diariamente en un transporte público como el metro y ponerse en riesgo de un contagio, pero que tenían que salir a trabajar porque no había posibilidades de un trabajo en línea, por ejemplo. Asimismo, se vieron las diferencias entre aquellos alumnos que estaban viendo si su internet funcionaba o no para poder tomar sus clases en línea, mientras que había aquellos otros que no tenían acceso ni a una computadora, a veces ni a un celular y ni siquiera a un televisor en muchos casos para poder tomar clases. Y por último, había los que se debatían entre ya no podremos ir a comer a los restaurantes porque están cerrados, porque puede ser peligroso, mientras que otros estaban debatiéndose con tenemos hambre y no tenemos que comer. Entonces, este contexto social de lo transubjetivo atravesó a cada una de las personas y de las familias de diferente manera. En el ámbito de México, entonces, vimos cómo la violencia intrafamiliar se vio incrementada. El Observatorio Nacional Ciudadano daba los datos de que durante el primer semestre de 2020 se registraron 6 carpetas de violencia familiar, mucho más de lo que se presentaba de cualquier otro delito. Se determinó entonces que el confinamiento era un agravante de la violencia familiar y que los factores socioeconómicos y culturales son condicionantes que predisponen esta violencia. Las agresiones son dirigidas principalmente en contra de mujeres, niños y personas de la tercera edad, y así entonces de enero a mayo de 2020 se registraron 290,580 llamadas relacionadas con violencia familiar. Digamos que el contexto social de la pandemia estaba afectando al interior de las familias. La perspectiva psicoanalítica de la familia, de lo que es la familia, diría yo que es el primer espacio de relación de todo ser humano, nos revela nuestros orígenes y nos ayuda a insertarnos en la sociedad. Explica quiénes somos, de dónde venimos, lo que se espera de nosotros. En ese sentido, es en el seno de la familia donde se construye cada individuo. La familia es donde aprendemos las normas básicas de convivencia, hasta la forma de divertirnos, disfrutar de la vida, amar, etc. Es también la institución a través de la cual la persona se vincula con los demás miembros de la comunidad y con la sociedad. Desde la familia, entonces, se forma y se transforma a la sociedad. Pero en este momento de pandemia vemos cómo también la sociedad forma y transforma a la familia. No es lo mismo la pandemia, regreso a lo que hablaba hace rato, desde el punto de vista social, transubjetivo, la pandemia como se vive en Asia, en Europa, en América, en Latinoamérica, cómo se ha vivido en México y cómo esto impacta al interior de la familia. El psicoanálisis, desde sus orígenes con Freud y posteriormente Lacan, consideran a la familia, como la conocemos actualmente, porque también la familia ha tenido a lo largo de la historia una serie de transformaciones, pero como la conocemos actualmente, la consideran un producto de la cultura en la que se lleva a cabo el devenir del sujeto atravesado por intercambios de rivalidad, amor, odio, celos, deseos incestuosos y criminales, que deberán ser reprimidos por una serie de leyes y prohibiciones mediante sentimientos de culpa, temores al castigo, pecado, si va aunado con aspectos religiosos, permitiendo así todo esto la contención de esos impulsos, lo que origina las neurosis, así como el malestar en la cultura. En su escrito El malestar en la cultura, en 1930,
Freud escribe, la cultura se edifica sobre la renuncia de lo pulsional. Así entonces, este evento primario de la renuncia de lo pulsional es constitutivo y estructurante del sujeto. Lacan lo define como un acto que es violento en cuanto a que aliena al sujeto, alterando la expresión de su carga instintual y lo separa de la relación con el otro, dándole una posición de filiación y sexuación. Es así que la violencia primaria que ocurre al interior de la familia inscribe al sujeto en el orden social. Sin embargo, ocurre que no todos los sujetos logran resolverla y aceptarla.